Recording is on. Ok. Tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar esta segunda clase del curso Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. En la primera clase estudiamos el contexto de surgimiento de la teoría política occidental y de cómo se convirtió en un mecanismo de expresión discursiva para hablar de política en las academias occidentales durante la segunda mitad del siglo XX. Esta teoría política occidental configuró lo que fue el discurso de la democracia liberal en Occidente. La democracia liberal en Occidente tiene tres enfoques políticos predominantes. El primero es el conservadurismo. El conservadurismo se caracteriza porque acepta la intervención del Estado en la economía solamente para salvaguardar los intereses de las élites nacionales. ¿Y por qué? Para salvaguardar los intereses de las empresas, de las élites nacionales. Porque la justificación del Estado parte de nociones tradicionales arraigadas a una versión de nacionalismo, versiones donde estas élites consideran que tienen privilegios naturales por encima del populacho, del pueblo, como les dirían, ya sea por una noción de nobleza, ya sea por una noción de riqueza con principios oligárquicos, o ya sea por una noción pseudoaristocrática de que tienen una virtud por encima del pueblo, pero entonces creen que el Estado debe garantizarles derechos por encima del pueblo. Entonces el Estado debe salvaguardar sus intereses y son los intereses de las élites nacionales. Aparte, el conservadurismo se caracteriza porque incentiva la consolidación de sentimientos nacionalistas fuertes, esto a partir de códigos morales rígidos y que generalmente abarcan incluso principios religiosos. El otro enfoque de los tres que hay es el del socialismo liberal. Este enfoque considera que el mercado garantiza la libertad de las personas, el mercado es un garante de la libertad, pero al mismo tiempo genera desigualdad, de tal manera que el Estado tiene que intervenir en la economía para generar procesos de reformas sociales que solventen las desigualdades que genera el mismo mercado. Es un Estado interventor en la economía para generar reformas sociales. El otro enfoque es el neoliberalismo. Acá le llamamos neoliberalismo. En este momento en el mundo hay una gran ambivalencia entre neoliberalismo y liberalismo, pero para diferenciarlo lo vamos a llamar neoliberalismo. El neoliberalismo enfatiza los derechos del individuo. El Estado no puede anteponerse a los derechos del individuo. Si el Estado violenta los derechos del individuo, el Estado actúa injustamente, de tal manera que el Estado no puede ponerle impuestos al individuo para generar programas de reformas sociales. El Estado debe ser un Estado mínimo que vaya conforme a la lógica del mercado, y un principio fundamental del neoliberalismo es que el mercado se regula solo. Estos tres enfoques van a determinar lo que son las formas válidas de gobierno en Occidente y en las zonas occidentalizadas en la segunda mitad del siglo XX. Y va a determinar un arcano político conforme al cual hay 5 aspectos que las naciones deben cumplir, entre comillas, para ser consideradas naciones libres y liberales y occidentales. El primero es un conjunto de derechos naturales, como derecho a la autoconservación, a la vida, a la igualdad y sobre todo a la propiedad. El segundo es un conjunto de derechos positivos, como derecho a la ciudadanía, derecho a elegir y ser elegido, derecho a libre tránsito, derecho a la libre expresión, etcétera. Luego, un modelo de democracia representativa donde el pueblo tiene el poder soberano y lo confiere a determinadas personas representantes conforme a modelos electorales, donde entonces supuestamente se garantiza la libertad en el hecho de que el gobierno es cambiado periódicamente y es validado por el pueblo.
El otro es el poder soberano que conserva el pueblo. El pueblo no confiere todo su poder mediante el sistema electoral, sino que tiene un derecho de protesta. Un derecho de protesta en aquellas ocasiones donde el gobierno que el mismo pueblo ha elegido ejecuta políticas que el pueblo considera que no son beneficiosas para el pueblo, y entonces se garantiza el derecho de protesta. Esto es en teoría, ¿verdad? El quinto es la separación de los poderes. O sea, la constitución del Estado liberal parte de que la libertad se garantiza en una separación del ejecutivo, legislativo y judicial. Para eso se basa en el pensamiento de Montesquieu. Estas son las garantías que exige Occidente para catalogar si una nación, un Estado-nación en la segunda mitad del siglo XX es un gobierno liberal. Y en oposición a lo que son los gobiernos totalitarios, diferenciándose de los fascismos de la primera mitad del siglo XX y de los países comunistas, principalmente que imperaron durante la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, y los fascistas de la primera mitad del siglo XX. Esto va a encontrar, de acuerdo con el texto que programamos para hoy de Elizabeth Anker, un sustento en el pensamiento de John Locke. John Locke de Thomas Hobbes. En este libro que ven ustedes en la pantalla, que es el Leviatán de Hobbes, la edición de Cambridge, de Leviatán de Hobbes. Aquí Hobbes planteará que el Estado lo que son las escenas de terror y de violencia. Entonces, anterior al surgimiento de un gobierno civil en el cual no existe ninguna ley y todos y todas son iguales. Por lo tanto, todos y todas tenemos el mismo poder de destruirnos. Yo puedo destruir a la persona que está a la par mía, pero la persona que está a la par mía y las demás personas pueden destruirme. Entonces tengo miedo. Yo no puedo estar en empresas comerciales, no puedo estar en empresas de generar riqueza, porque tengo temor a ser asesinado por otras personas en el estado natural. Esto va a implicar el surgimiento de un contrato social, un pacto original, que será establecido por el consentimiento de personas libres, y este consentimiento lo hacen para garantizarse la libertad individual, una libertad que va a ser principalmente, como se interpreta esto en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea lo válido, sino que así se interpreta en la segunda mitad del siglo XX, para garantizar principalmente la libertad de comprar, vender y establecer contratos. Entonces el Estado va a garantizar la justicia y la ley, y sobre todo va a garantizar la preservación y la paz. Entonces el argumento de Hobbes es un argumento que podría denominarse en la segunda mitad del siglo XX liberal, en tanto que la sociedad surge de un contrato y no de una tradición histórica nacional, los planteamientos conservadores. También nos dice Anker que en la segunda mitad del siglo XX se rescatan ciertos aspectos de John Locke, como lo es su tratamiento del poder prerrogativo, ¿verdad? El poder prerrogativo, que es una especie de estado de sección, en el cual el Estado está por encima y por fuera de la ley en ciertas circunstancias particulares. En el contexto del siglo XVII de John Locke, en Guerras de la Religión, pero en el contexto de la segunda mitad del siglo XX se aplica tanto hacia el interior de Estados Unidos y de los países coloniales, para reprimir manifestaciones por derechos particulares que se hagan dentro de sus dominios territoriales, y también, bueno, domina territorialmente también los países occidentalizados, pero en los países occidentalizados se manifiesta de otra manera. Si el gobierno no se adecua a los requisitos para ser considerado un gobierno liberal, entonces Estados Unidos puede intervenir, o Occidente puede intervenir, y si más bien el gobierno es vasallo de Estados Unidos y de sus intereses, pero el pueblo está en contra de las políticas del gobierno, el gobierno tiene la potestad de pasar por encima de los derechos humanos para apaciguar o volver a un estado de normalidad. Otro aspecto que rescata Anker y que es importante mencionar en este tipo de relaciones que se establecen en la segunda mitad del siglo XX, porque se intensificarán en las primeras 2 décadas del siglo XXI, es John Stuart Mill. Aquí está la obra de Locke, por ejemplo, donde se plantean esos aspectos que menciona Anker, y esta es la de John Stuart Mill, ¿verdad? On Liberty.
Para Mill justifica lo que es el imperialismo en el siglo XIX en Inglaterra, y para eso nos dirá que las colonias se caracterizan porque en las colonias viven sociedades primitivas, y entonces ese monstruo que era la sociedad natural en Thomas Hobbes llega a ser la sociedad primitiva en Stuart Mill, y entonces esas sociedades primitivas son monstruosas, por lo que Occidente va a realizar un reclamo civilizatorio. Entonces ya aquí lo podríamos ver en el contexto de la segunda mitad del siglo XX y posteriormente como el reclamo que hace Estados Unidos de su política internacional con los demás países occidentalizados. Y esto va a justificar el poder soberano de los colonos, o sea, la imposición desde fuera hacia lo que se considera las colonias. Aquí hay una contradicción en el pensamiento de John Stuart Mill, porque por un lado él considera que el individuo es soberano sobre sí mismo, pero por otro nos dirá, como dice el texto, el despotismo es el modo legítimo de gobierno en el trato con los bárbaros, siempre que el fin sea su mejora. O sea, lo que nos dice Stuart Mill y que es adaptado en la segunda mitad del siglo XX, porque él es un teórico, como dijimos, del siglo XIX, es el hecho de que Occidente puede colocar un gobierno iliberal, como se le llama desde esa jerga, a un pueblo considerado primitivo o una colonia o que no vaya conforme a los intereses occidentales, y que para que a partir del despotismo de ese gobierno iliberal, este pueblo tienda a desear las políticas liberales o las políticas que imponen las transnacionales estadounidenses. Esto es lo que se denuncia en el texto de Anker como una terapia de shock. Esta terapia de shock, por ejemplo, la podemos visualizar en Chile. La terapia de shock es una doctrina que se origina en el seno de la Escuela de Chicago. Y en Chile, cuando matan a Salvador Allende y imponen la dictadura de Pinochet, se aplica la terapia del shock para luego introducir el modelo económico neoliberal, también de la Escuela de Chicago, de pensadores como Milton Friedman. Pero esto no solo, Chile no será el único ejemplo, o sea, este modelo de pensamiento colonial que plantea John Stuart Mill para justificar el imperialismo británico, lo aplicarán para justificar todas las dictaduras en América Latina e incluso antes todo lo que fue la guerra de Vietnam. Ya cuando hablamos de la década de 1990, debido a la caída del muro de Berlín en 1989 y el desplome de la Unión Soviética de 1991, el conservadurismo le cerrará un guiño al neoliberalismo. O sea, se reducirán las diferencias esenciales entre los planteamientos conservador y neoliberal, en tanto que y ambos como tales comenzarán un proceso para desacreditar el socialismo liberal. ¿Esto por qué se va a dar? Porque las mismas empresas nacionales de países como Estados Unidos van a requerir de políticas neoliberales en otros países hacia los cuales se van a extender tanto en Occidente para reforzar su dominio en Occidente como en el nuevo mundo que se despliega después de la caída de la Unión Soviética y a partir de pensamientos como el de Francis Fukuyama, conforme al cual la historia ha muerto y ahora se conducirá por un único camino que es el camino del liberalismo, ¿verdad? Esta relación y desmérito que comienza a sufrir el socialismo liberal impulsado por los estados, este socialismo liberal va a implicar un impacto muy fuerte en las zonas occidentalizadas y más aún en aquellas donde comienza a llevarse, entre comillas, la democracia, o sea, se comienza a llevar la democracia más allá de Occidente, más allá de los límites a los que había llegado. Y esto implicará un ataque contra la constitución de lo que podemos llamar el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho en América Latina va a tener distintas características en su surgimiento. Por ejemplo, en Costa Rica tiene políticas anarquistas, políticas reformistas, políticas comunistas de distintas denominaciones, incluidas las trotskistas, políticas del socialismo liberal también, que en los 60s y 70s habían sectores dentro de las élites capitalistas que se inspiraban en el planteamiento de Leonard Hobhouse y el liberalismo inglés que hablamos en la clase pasada, y entonces todo esto contribuyó a la creación y el fortalecimiento de un Estado social de derecho
entendiendo esto como un conjunto de instituciones que van desde el Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense del Seguro Social, acueductos y alcantarillados, las universidades públicas, el Instituto Nacional de Seguros, lo cual le garantizaba determinada calidad de vida a los sectores populares, a las clases medias e incluso a los sectores más pobres del país. Pero con las nuevas políticas que comienzan a intensificarse a partir de la década de 1990, se impulsa la privatización de los bienes y los servicios de los países en las zonas occidentalizadas y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si estos sectores pertenecen al Estado, están fuera de las garras de las empresas transnacionales, ya no solo occidentales, sino mundiales, que quieren acaparar y extender su poder a través de los negocios en la educación, la salud, los seguros, el agua, etcétera. Entonces esto lo que busca es un crecimiento de las principales compañías transnacionales mundiales, independientemente de si estas parten de élites conservadoras o de élites neoliberales. Y esto va a implicar la necesidad de disminuir el poder soberano del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo puede protestar y actuar en contra de los procesos de privatización del Estado Social de Derecho. Pero al mismo tiempo, cuando se disminuye el poder soberano del pueblo, comienza la decadencia de la teoría política occidental y de la filosofía política tal y como fue concebida por la academia de la segunda mitad del siglo XX. También aquí vamos a ver un ataque contra el derecho a la resistencia legítima, o sea, el pueblo tenía el derecho de resistencia, comienza a cercenarse ese derecho de resistencia y a legitimarse teorías del poder absoluto. En Costa Rica, por ejemplo, vemos que el derecho de resistencia con que contaba el pueblo en manifestaciones y situaciones históricas, como el Combo ICE, no es el mismo que se da en 2001 al inicio en 2001 al inicio del siglo presente, no es el mismo poder que tienen los movimientos sociales para luchar en contra del plan fiscal en 2019. Y todavía estamos viendo la reforma procesal laboral que comienza a todavía debilitar más el derecho de resistencia de los pueblos. Entonces, con esto también se da una reducción de derechos positivos, como el derecho de libre expresión, el derecho de manifestación, el derecho de resistencia, el derecho de libertad de prensa. Recordemos el caso Parmenio, por ejemplo, el derecho a la protesta, y con esto se le va otro ataque a los argumentos que fundamentaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX la democracia liberal. Y por tanto, aquí es donde comienza a morir la filosofía política occidental tal y como fue planteada en ese contexto. En esta fase comienza a darse lo que es la reducción de las potestades del Estado y a impulsarse un modelo de Estado mínimo. Este concepto es de Robert Nozick, un autor que vamos a estudiar en otra clase. Pero este Estado mínimo ya encuentra sus justificaciones, de acuerdo con Elizabeth Anker, en Thomas Hobbes. Porque Hobbes nos habla de que la libertad del individuo, que es garantizada por el Estado, se da en términos del trabajo y el espacio doméstico. O sea, esa libertad se da ahí donde pupulan más los elementos más retrógrados del conservadurismo, como lo son la misoginia, el patriarcado, el adultocentrismo, etcétera. Y también en los aspectos económicos, ¿verdad? Pero en un sentido de una libertad de comprar, vender y establecer contratos comerciales. Pero esta libertad del individuo no se extiende a la toma de decisiones del gobierno, más allá de un consentimiento, que en la segunda mitad del siglo XX incluso es, bueno, siempre lo ha sido, pero ahí lo es más simplemente una legitimación, como un simulacro. Y este consentimiento, ya después de 1990 en adelante, y principalmente las primeras 2 décadas del siglo XXI, será un consentimiento de un gobierno neoliberal, que se nos presentará como la única opción frente a un nuevo monstruo o estado natural que va a estar constituido por los temores populares. ¿Temor a qué? Recordemos, por ejemplo, en la lucha en contra del TLC, temor a ir en contra de lo que dice Estados Unidos, temor a no cumplir lo que dicta el Banco Mundial, temor a no cumplir las expectativas del Banco Mundial, temor a no estar calificados como país y calificadas dentro de los estándares de seguridad de inversión extranjera. O sea, no vemos otra opción, lo demás
todo lo que no justifique eso es una monstruosidad que debe ser atacada y combatida por un gobierno neoliberal. En palabras de Connolly, el estado de naturaleza es la terapia de shock a partir de la cual se garantiza la gobernanza soberana de los gobiernos neoliberales. Y entonces esto generará una crisis en la democracia representativa, porque ya vemos que las elecciones son un simulacro, lo vemos en América Latina en estas primeras 2 décadas del siglo XX, veamos el caso de Costa Rica, en esta elección pasada no había una elección, o sea, era un conservadurismo o un neoliberalismo, y aquí estamos viendo que a nivel mundial, incluso a nivel mundial, ¿no? Vemos las características de las élites costarricenses, que son más peculiares, porque no hay contradicción entre neoliberalismo y conservadurismo, porque son élites serviles que lo que incentivan es la inversión extranjera en el país, o sea, son conservadoras pero neoliberales al mismo tiempo, y aquí en Costa Rica se pone una posición conservadora, neopentecostal, como la de Fabricio Alvarado, contra una posición neoliberal como la de Carlos Alvarado. O sea, no hay elección, lo único que se legitima es la obligación de obediencia política a un gobierno que no ha sido elegido. Lúdicamente podríamos decir que podemos elegir si nos ponen a elegir entre Alvarado y Alvarado, y Alvarado. Entonces vemos que cuando hay una crisis de la democracia representativa, aquí estamos hablando de que es otro golpe contra esa fundamentación de la democracia liberal que se generó con la teoría política occidental en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, aquí vemos cómo el Estado comienza a estar conformado por élites locales, por ejemplo en América Latina, élites locales que van tendiendo a manifestarse a partir de un poder absoluto, a legitimar teorías de un poder absoluto, pero para materializar prácticas de un poder absoluto, van a necesitar extender sus tentáculos a partir de la noción de Estado profundo en los 3 estados, en los 3 poderes del Estado, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Y esto va a ser otro golpe más contra los fundamentos de la teoría política occidental. Pero esto, el llevar hacia un poder absoluto, la forma de gobierno, también va a implicar la reducción de los derechos naturales, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, incluso derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, hasta incluso el derecho a la propiedad. Aquí podríamos hacer un debate, pero por cuestiones de tiempo no vamos a enfatizar, especificar más el debate que se genera en torno a la propiedad. Aquí, en estas circunstancias, es donde se materializa lo que en esta cátedra, en el programa y en lo que hemos venido desarrollando y como hemos venido redactando las noticias del periódico, del diario digital, más allá de la cortina, se da en Occidente, en las primeras 2 décadas del siglo XX, lo que llamamos la legitimación de la tiranía como la mejor forma de gobierno. Esta tiranía se caracterizará porque tendrá o pretenderá tener un gobierno absoluto, que también lo encontramos en los planteamientos de Hobbes, nada más que Hobbes habla de que ese gobierno absoluto es una monarquía y aquí hablamos de que es una tiranía. Y aquí es donde se da también la muerte de la filosofía política occidental, tal y como se entendió en la segunda mitad del siglo XX, porque la interpretación básica de la política de Aristóteles es que la tiranía es la peor forma de gobierno, y aquí estamos viendo que la tiranía ya se justifica como la mejor forma de gobierno, o sea, es la muerte de la filosofía política occidental. Este gobierno arbitrario, si lo vemos en Hobbes, implica que la ley pertenece al soberano. O sea, la parte gobernante domina la ley, no solamente la estipulación, la legislación y la estipulación de la ley y el cumplimiento de la ley, sino la interpretación de la ley. El soberano es una fuente de autoridad en el Estado, o sea, el poder soberano que está concentrado en los poderes del Estado, ya no en el pueblo, ¿verdad? Pero los poderes del Estado están controlados por un Estado profundo, que son unas mismas élites, va a ser una fuente de poder y de bien y mal. O sea, va a determinar un orden del discurso, va a ser una voluntad de verdad que va a determinar lo que se puede ver y decir de política y verdad en el contexto de cada nación. Esto va a implicar también que el Estado pueda ejercitar la fuerza para imponer sus criterios y estar por encima de la ley. Nadie puede juzgar al Estado cuando el Estado comete violaciones de derechos humanos. Incluso se legitima a través de la prensa que las
víctimas llegan a ser victimarias. Entonces, las personas que sufren violaciones de derechos humanos llegan a ser consideradas incluso terroristas. De aquí la segunda sección que queremos hacer en el diario Más Allá de la Cortina, reivindicando la humanidad de estas personas que han sido criminalizadas por el Estado. También esto implica, como dijimos, que la elección popular se convierte en un mero simulacro. Incluso la misma gente va a votar, la que todavía va a votar, simplemente como con ganas de vomitar, con una decepción total por la inutilidad del acto mismo del ejercicio del voto. Esto va a implicar en esta concepción ideológica que el Estado va a ser un orden, que se va a imponer a un monstruo que es el mundo no occidental. Y esto va a implicar que el Estado también va a cumplir los dictados del mercado. O sea, no va a intervenir en la economía y va a propiciar la privatización a toda costa de aquellos sectores de la economía que pertenezcan al Estado para garantizar cierta calidad de vida de las personas o de los sectores populares. El Estado va a garantizar la libertad individual, en teoría, porque lo que garantiza es la libre disposición de las empresas transnacionales mundiales. El Estado va a ser un poder limitado a perpetuar la paz, o sea, no va a intervenir en la economía, pero al mismo tiempo el Estado va a tener un poder de intervención extensivo. Esto va a implicar la legitimación del ejercicio de la fuerza y de la violencia total del Estado frente a las convenciones del horror. ¿Cuáles convenciones del horror? Por ejemplo, hablemos de Costa Rica. Por ejemplo, los movimientos sociales que protestan por derechos humanos, las comunidades indígenas, también el comunismo, Cuba, Venezuela, el anarquismo, que se vayan las empresas transnacionales, no cumplir con los estándares internacionales, no seguir los modelos internacionales. Y actualmente, una de esas figuras de terror más grandes, el COVID-19. Entonces vemos aquí, como lo dice el texto, el horror cultiva la legitimidad de las estrategias, el error cultiva la legitimidad de las estrategias de gobierno. Vean qué interesante todo lo que estamos viendo acá, y esto implica erradicar la monstruosidad, colocarse frente a eso que se considera el caos o la monstruosidad. Y Skinner lo aclarará muy bien. Skinner es precisamente más bien uno de los principales estudiosos de Thomas Hobbes, incluso es el que hace la introducción de esta obra, que es el Leviatán, de la principal edición del siglo XX de Cambridge, y nos dice Skinner que entre más aterradoras son las imágenes de terror, más abrumadora la escala y la fuerza de la autoridad estatal. Esto va a implicar la muerte de la filosofía política occidental, va a implicar una reivindicación de los totalitarismos. De aquí es la muerte de la filosofía política occidental, que se fundamentó en oposición a los fascismos y a las formas políticas que predominaban en la Unión Soviética y los países comunistas. Ahora más bien se extrae una noción de tiranía moderna occidental que justifica los totalitarismos. Va a implicar una estandarización acrítica de las políticas públicas. Vemos que las políticas de planificación de Costa Rica son las mismas que las de Brasil y las de España, por ejemplo, hasta con los mismos nombres, hasta casi que con las mismas leyes. O sea, esto es lo que podría denominarse un intento de globalización de las políticas públicas. Tenemos modelos de seguridad policial como tal, ¿verdad? Basados en estos esquemas del miedo de los que habla Hobbes. Tenemos una militarización de la conciencia y del comportamiento de las personas, y tenemos relaciones de vigilancia y castigo, donde todos y todas nos estamos vigilando y censurando constantemente. Pero todo esto iba a implicar la necesidad de un nuevo discurso político, de un nuevo discurso teórico político. Y este discurso va a surgir a partir del derrumbe de las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Y va a expresarse o va a manifestarse a partir de la expresión de George W. Bush: la libertad y el miedo se encuentran en la guerra. ¿Por qué? Porque aquí entonces surgirá un nuevo eje del mal,
un nuevo eje del mal que convertirá en el plano internacional a la monstruosidad, o convertirá como monstruo en muchas cosas. Ahí calzarán las posiciones religiosas musulmanas, tanto sunitas como chiitas, los movimientos anarquistas y comunistas, las fuerzas armadas populares como las FARC en su momento, y el narcotráfico. Pero aparte de eso, cualquiera de nosotros y de nosotras puede llegar a ser considerado terrorista. Esto implica una lógica fascista que se fundamenta en la teoría del amigo y el enemigo de Carl Schmitt, que es un teórico nazi. Y esta teoría del amigo y enemigo ya estaba en John Locke, y de John Locke también se extrae y se reinterpreta la teoría de la propiedad, como lo vamos a ver en otra clase. Pero también se extrae la noción de la guerra internacional de Hobbes, porque el Leviatán o el contrato social del que surge el Estado va a garantizar el orden y la paz hacia el interior del Estado, pero hacia el exterior del Estado los Estados continúan en una guerra, en un estado natural. Aparte de eso, la expresión de Bush, la libertad y el miedo se encuentran en la guerra, va a servir para justificar la extensión del liberalismo del miedo de Estados Unidos a su política exterior, a partir de la cual Estados Unidos a partir de 2001 comienza a presentarse como una policía internacional que va a acompañar la extensión de sus empresas transnacionales, tanto conservadoras como neoliberales en el mundo, y surgirán nuevas empresas, evidentemente, como las compañías de seguridad. Esto implicará una intensificación de las narrativas del miedo y de los escenarios de violencia. Esto para generar un temor profundo, ¿verdad?, que tengan las personas occidentales y occidentalizadas en términos ideológicos al respecto de la desintegración social del orden occidental. Esto implicará que las energías en cualquier momento pueden explotar y entremezclarse con la vida cotidiana. Entonces, esta monstruosidad debe implicar la expulsión de los monstruos del mundo. O sea, es una cuasi nueva Inquisición, ¿verdad?, que censura al nuevo eje del mal, y también una neocruzada, lo que se va a dar a partir de la justificación del terrorismo como el nuevo lenguaje internacional. Esto también implicará la necesidad de restabilizar a partir de la expulsión de esta monstruosidad de las normas sociales. Hola, Esteban. Te lo apagó el micrófono, Esteban, tienes el micrófono desconectado. Uy, hace mucho. ¿Por dónde me quedé cuando se me apagó el micrófono? Un par de segundos, se me fue a mí apenas. Ah, bueno. Ok, entonces íbamos a ver algunas frases del texto, ¿verdad? Donde dice, el horror canaliza el miedo hacia una experiencia más intensa de terror e incluso asco. O sea, entonces estamos viendo cómo se pasa de el planteamiento del miedo al planteamiento del terror. La humanidad es el monstruo en estado de naturaleza de Hobbes. Todos y todas podemos ser terroristas y necesitamos de algo que nos dé seguridad contra ese terror, que nos quite ese miedo, que nos quite ese terror. Nos dice el texto, los escenarios también pueden difuminar el límite entre uno mismo y el monstruo. O sea, uno mismo duda de si es o no es en algunos aspectos, si se legitima o no se legitima como un amigo o como un enemigo. Pues lo podemos ver, por ejemplo, en la difuminación, en la atomización de los movimientos sociales. Protesta, por ejemplo, una protesta de indígenas y es recriminada por taxistas que les bloquean, pero luego los taxistas y las taxistas necesitan bloquear. Entonces ahí podemos ir viendo esos elementos a nivel micro. También nos dice que hay una interrupción de los sentidos de seguridad social y personal para causar ese lenguaje del terror, ¿verdad? Y un miedo de volver al caos, que es un miedo de volver a una guerra mundial. Entonces, de esta manera, el monstruo del terrorismo se hace amigo de Estados Unidos. Y aquí sería interesante hacer un análisis desde esta perspectiva, por ejemplo, de Trek, el monstruo que llega a ser parodia en Estados Unidos. Eso nada más queda ahí como una idea.
Pero ahora vamos a entrar en un aspecto fundamental. ¿Quién es el verdadero enemigo de Estados Unidos? ¿A quién elige Estados Unidos o no le queda de otra a Estados Unidos que elegir de enemigo? El verdadero enemigo es China, porque desde 1998 China comienza a decir que no va a aceptar, avanzado prácticamente en 2020, a partir de 2020, el sistema de cambio mundial basado en el dólar. Porque el dólar fue implantado como moneda de cambio mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, mediante el cual Estados Unidos propicia el financiamiento de la reconstrucción de Europa, totalmente devastada por los bombardeos. Pero China no tuvo nada que ver en ese contexto y China se ve perjudicada directamente con el empleo del dólar como moneda de cambio mundial. Cuando China plantea esto en 1998, Estados Unidos le dice a China que si persiste en su propuesta, que van a romper relaciones comerciales. Pero hay un problema. Estados Unidos no había tomado en cuenta que para 1998 el 51% de la deuda externa de Estados Unidos era con China. De tal manera que si Estados Unidos en 1998 no le pagaba a China la deuda externa, entraba en una crisis peor o una depresión peor que la de 1929. De ahí que la estrategia de Estados Unidos es que si ha dejado de ser la primera potencia mundial en términos económicos, reforzarse como la primera potencia militar, buscando a partir de una noción de guerra justa, imponerse a China en términos militares. Conforme va a ir avanzando las primeras 2 décadas del siglo XXI, principalmente después de los casos de Afganistán e Irak, ya se pasará de la noción de guerra justa a la noción de guerra infinita, donde la guerra por sí misma es ganancia. Bueno, más adelante tal vez podamos ver eso, porque vamos a avanzar para poder llegar al COVID-19. Esto va a implicar un cambio de modelo de guerra. Estados Unidos va a emplear una estrategia que va a ser tratar de bloquear la entrada de petróleo a China. ¿Cómo va a hacer eso? Para eso vienen los atentados de las Torres Gemelas y seguidamente la invasión de Afganistán. Comienza a controlar el petróleo en Afganistán. Ya en 2003, George W. Bush hijo, que ya vimos que inició parte de esta retórica del terrorismo, nos dirá que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Y entonces genera una campaña internacional mediática y en 2003 acaba con la vida de Saddam Hussein y comienza a desestabilizar la región controlando el petróleo en Irak. ¿Cuál era el plan? El plan era desde Irak controlar Irán. Entonces, controlando Afganistán, Irak, Irán y Siria, se bloqueaba el acceso de petróleo a China y entonces se sometía al gigante asiático a partir de la dependencia de los hidrocarburos. Este proceso también va a ir acompañado de una decadencia del mismo sistema capitalista en esta fase del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, que se va a ir manifestando en la quema de París, en la depresión económica argentina de inicios de este siglo. Y esto también va a implicar este sistema neoliberal y expansivo y explotador, un colapso de los sistemas financieros, como lo pudimos ver con la crisis de 2008, a partir de la cual se da un ataque a las legislaciones laborales en el mundo, se flexibilizan las legislaciones laborales, se empobrece los sectores populares, en otras palabras, y se pierde parte del poder político de los pueblos. Aparte de eso, entre 2008 y 2014 se dará la crisis inmobiliaria en España, y en 2009 también se dará lo que fue la crisis griega, ¿verdad? La insolvencia griega, de que la deuda externa había hecho caer en quiebra al país. Posteriormente, en 2010 es un año clave, porque en 2010 Estados Unidos quiere invadir Siria. ¿Por qué Estados Unidos quiere invadir Siria? Porque cuando Estados Unidos controla Irak, retoma un proyecto de Saddam Hussein. Saddam Hussein, para evitar
dependencia de Irán en el tráfico del petróleo, o sea, la dependencia de Irán es tener que pasar el petróleo por el estrecho de Hormuz para sacarlo del Golfo Pérsico. Entonces Saddam Hussein lo que pretendía era acordar con Bashar al-Assad, el presidente de Siria, pasar por conductos el petróleo por Siria, sacarlo por Turquía y lanzarlo directamente al mar Mediterráneo. Bashar al-Assad tenía bastante conversado el proyecto con Saddam Hussein, pero no quiso desarrollar el proyecto con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos comienza a acusar mediáticamente a Bashar al-Assad de que ha utilizado armas químicas en contra de la población civil en Siria. Y Estados Unidos y Occidente están listos para lanzarse a la rapiña en Siria cuando Rusia llega a Siria y le dice al mundo que si hay una guerra con Siria, van a entrar en una guerra con Rusia. En ese momento, Estados Unidos deja de ser, y la OTAN, la única potencia militar en el mundo, y se da el resurgimiento de Rusia como una potencia mundial. O sea, en 2010 ya China, ya Rusia, ya Estados Unidos no es la primera potencia económica, porque no lo era desde 1998 en función de China, y deja de ser una potencia económica sola en el mundo a partir de 2010. Y era a partir de ese poderío militar que quería hacer claudicar los intereses expansionistas chinos. Esto va a dar un giro muy significativo en las políticas estadounidenses, que para 2013 acusarán a Irán de haber participado en los atentados que generaron la destrucción de las Torres Gemelas, y solicitará a una corte europea la confiscación de $1.600 millones en bonos iraníes. De hecho, hace pocos días esta corte emitió a favor de Irán, o sea, deliberó a favor de Irán la liberación de los bonos, o sea, falló en contra de Estados Unidos, lo que evidencia también la decadencia política de Estados Unidos que estamos viviendo, pero eso vamos a hablar más adelante. También a partir de estas acusaciones en 2013, y también un elemento que me brinqué, que es muy importante, que es la famosa primavera árabe de 2011, a partir de la cual cae Muammar Gaddafi del gobierno libio, se genera también un nuevo modelo para generar criterio político entre las masas mundiales, y es que se crean incluso escenarios teatrales para representar como si fueran hechos reales cosas que quieren atribuir a los acontecimientos que están sucediendo en Libia en el momento en que están asesinando a Gaddafi. Entonces, toda esta trama que para mí ya es dentro de un contexto de guerra mundial, va a implicar que a partir de 2013 la misma China, que desde inicios del siglo, del siglo XXI, comenzó a comprar incluso deuda externa de Estados Unidos, de otros países, y a perfeccionar incluso sus esquemas militares, sus estructuras militares, principalmente esto en los últimos 5 años. China también comienza a preocuparse por la salud. Comienza a acercarse en 2013 a la Organización Mundial de la Salud con varios intereses, principalmente vender sus medicamentos, pero comienza a prepararse y a motivar, incluso en las BRICS, la preparación de un sistema, de una plataforma de salud pública que sea capaz de contener una enfermedad como un virus. Y en el fondo, China lo que estaba preveyéndose era un ataque de un arma biológica. Esto va a implicar en el mundo distintas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, la explosión del capitalismo, ¿verdad? Que ahoga a los pueblos y que se va a manifestar, por ejemplo, en las protestas de los chalecos amarillos en Francia en 2018, en Costa Rica, con una de las huelgas más largas de la historia, ¿verdad? En contra del plan fiscal, etcétera, ¿verdad? Pero esto va a generar un colapso, va a acelerar un colapso mundial. El colapso mundial es un término que, por ejemplo, en Costa Rica lo viene trabajando Eduardo Saxe desde 2005, que va a implicar un peligro ontológico que será en relación con el peligro de dejar de existir. O sea, lo estábamos viendo, por ejemplo, antes del COVID-19, como el peligro de que se
acelerara los niveles de guerra y se detonaran armas nucleares que pudieran acabar con toda la vida en el planeta o generar un caos total en otros aspectos ecológicos y sociales que acabaran con la civilización humana, por así decirlo, incluso con la vida en general en el planeta. También un colapso ecológico, ¿verdad? De que esta explotación de los recursos que está propiciando Occidente para recuperarse económicamente y plantearse en frente de China, y la explotación china también para continuar haciéndole frente a Occidente, ha generado un colapso ecológico, ¿verdad? Sumamente marcado, ¿verdad? Que incluso podríamos decir que a futuro, después del COVID-19, se podría prever colapsos ecológicos muy fuertes, como los siguientes cataclismos de la humanidad, y esto también va a implicar un colapso social, en el cual los gobiernos tiránicos se arrojan contra las poblaciones, no solamente extranjeras o de otros países, como lo hemos visto con la institución de la piratería moderna, o la instauración de la piratería moderna como una institución de la tiranía, como la mejor forma de gobierno de Occidente, haciendo rapiña de los medicamentos y medicinas en todas las partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, a Yemen, pero no solo a Yemen, digamos, vimos a Estados Unidos confiscando mascarillas que iban para los policías de Berlín, etcétera, ¿verdad? Y esto va a propiciar condiciones de una guerra civil social mundial, que es una guerra declarada contra las poblaciones. Bueno, he estado hablando esto último un poco rápido porque no quiero acaparar todo el espacio. Voy a cerrar nada más con 5 aspectos respecto a la crisis actual o al contexto actual en relación con lo que es el COVID-19. Hay 5 aspectos que considero que son importantes del debate que nos ha arrojado la situación de la pandemia del COVID-19. El primero es un debate sobre el origen del virus. Y este debate debe ser planteado, o se ha planteado desde 2 ópticas. Una es el lugar de procedencia. Se dijo que fue en Wuhan, en China, ¿verdad? Pero China afirma que fue introducido, la Cancillería china afirma que fue introducido en China por el ejército de Estados Unidos en una especie de olimpiadas militares que hubo en esa ciudad y que fue introducido por el ejército de Estados Unidos. Rusia ha pedido que se abran investigaciones sobre las investigaciones biológicas de los laboratorios que tiene Estados Unidos cerca de su frontera, y Irán, por ejemplo, ha manifestado abiertamente su posición de que el COVID-19 es un arma biológica creada por Estados Unidos. Ese es el otro gran conflicto. Uno es el lugar de procedencia y el otro son las causas de origen, que si es un arma biológica o que si es algo que se produjo por azar en la naturaleza. Pero independientemente de si sea un arma biológica o si haya sido algo que se produjo espontáneamente, viene el segundo aspecto importante a considerar al respecto del COVID-19, y es el empleo de la pandemia como arma de guerra. Esto lo podemos ver principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea, cómo han endurecido las sanciones contra Siria, bueno, Estados Unidos las sanciones contra Irán, las sanciones contra Yemen, el caso de Yemen, ¿verdad? Que vemos que se han confiscado barcos que llevan medicamentos y que sacan petróleo de Yemen, ¿verdad? En contextos de pandemia mundial. El caso del bloqueo a Cuba, donde incluso ha habido una campaña negativa contra el auge o el impulso político que le ha dado Cuba a priorizar la salud, no la economía, y las comisiones médicas que han enviado a distintos países. Estados Unidos ha incluso endurecido sanciones que impiden el ingreso de medicamentos a la isla, ni qué decir de Venezuela, ¿verdad? Que incluso ha llegado a un estado de sitio en las costas venezolanas, que impide o dificulta la entrada y la salida de mercancías de Venezuela. O sea, el COVID-19 ha sido empleado como un arma de guerra en distintos contextos, en Irán, Yemen, Siria, Cuba, Venezuela. Y esto ha implicado la instauración de la piratería como una institución de la tiranía como la mejor forma de gobierno de Occidente. Vemos cómo incluso están habiendo transformaciones en los modos de las fuerzas navales estadounidenses que van tendiendo hacia eso.
El tercer aspecto es el fracaso del neoliberalismo como modelo ideológico y como modelo económico. Esto frente a situaciones límites donde despierta el egoísmo de las mismas élites. Entonces vemos, por ejemplo, a Turquía reteniendo ayuda humanitaria para España, a Francia reteniendo equipo médico sueco que iba para Italia. Vemos a Estados Unidos y Alemania peleándose por la patente de una vacuna en potencia. Vemos a Estados Unidos confiscando mascarillas que iban para Alemania en Bangkok. En Tailandia, vemos a Estados Unidos comprando un equipo un avión de equipo médico en el aeropuerto que estaba listo para salir para Francia. Esto nos va demostrando un fracaso del neoliberalismo como modelo político y económico. Esto nos está llevando a un retorno al conservadurismo, principalmente en Europa, que ante la actitud que ha asumido Estados Unidos en el mundo a partir de la pandemia, ha comenzado a tratar de buscar una mayor autonomía política frente a Estados Unidos, ¿verdad? Y hemos visto que Alemania está incluso valorando aplicar políticas que restrinjan las inversiones extranjeras en Francia en algunos sectores sensibles para asegurar el orden público y la seguridad. Pero ese orden público y esa seguridad no es en función de los sectores populares, como se vería desde un socialismo liberal o desde una posición incluso más socialista, más tirada a la izquierda, sino para proteger los intereses de las empresas nacionales. Eso mismo se está dando en toda Europa. Vemos que Felipe, el rey de España, se ha convertido en una especie de líder que ha estado estableciendo contactos entre las distintas estructuras conservadoras en Austria, en Alemania, en Portugal, incluso en Israel, hasta incluso con Trump, con Donald Trump, pero ya en un tipo de relaciones distintas, ¿verdad? Esto también, el fracaso del neoliberalismo se ve, nos va a brindar un margen para establecer una lucha para recuperar dentro de los pueblos latinoamericanos, para tratar de recuperar en estos contextos lo que es el derecho legítimo a la resistencia, el derecho legítimo a la resistencia o la resistencia legítima, que es una teoría que históricamente se ha contrapuesto a las teorías del poder absoluto, y en Costa Rica se ha cercenado totalmente el derecho a la resistencia, llegando a los extremos del Código Procesal Laboral, donde se le prohíbe a sectores que han sido determinantes en las relaciones del realismo político para ganar luchas populares, como el Combo dice, sectores populares que han sido fundamentales, como los sectores de la salud, se les prohíbe entrar a huelga o tienen que ser regulados, o las huelgas no pueden durar más de 48 horas. Entonces vemos que tenemos que entablar una lucha por recuperar esto, y esta situación del COVID-19 nos está dando márgenes para recuperar esto. Esto tiene que implicar muchos procesos. Incluso en Costa Rica, una propuesta que más adelante sería bueno que desarrolláramos en la cátedra es generar talleres populares para formación de elementos o de aprendizaje o sensibilización de criterios básicos de discusión política, para que la gente aprenda a tener elementos básicos de discusión horizontal, sin peleas, sin tratar de imponer, que vayan generando, que se vaya tirando insumos de determinadas noticias, etcétera, y que vaya propiciando condiciones de comunicación asertiva para que la gente pueda generar criterio político y a partir de un criterio político de un pueblo con una educación humanística, propiciar procesos de recuperación de la legitimación del derecho de resistencia de los pueblos para hacer frente a las arremetidas neoconservadoras y neoliberales que se vienen. Uno de los puntos claves del fracaso del neoliberalismo es el hecho de que ha quedado refutada una de sus principales tesis, y es que el mercado no es capaz de regularse solo, no es capaz de regularse solo en este tipo de circunstancias en las cuales la humanidad está incluso en tela de juicio, si puede existir o no existir, en el temor que se genera, ¿verdad? Y no solamente en esto, o sea, el neoliberalismo venía demostrando esto con las crisis económicas que llega a acelerar el COVID-19.
El cuarto punto del debate sobre el COVID-19 es un debate que se ha generado a nivel mundial entre si debe priorizar la economía o si debe priorizar la salud. Hemos visto cómo países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemania, entre otros, en algunas partes de este proceso han priorizado la economía. Estados Unidos en este momento es el epicentro, donde está el epicentro del COVID-19, y hemos visto como Trump hasta incluso ha tratado de quitarse el tiro echándole la culpa a la OMS, echándole la culpa a China, a quien sea, pero él no asumiendo la responsabilidad de que por priorizar la economía se ha agudizado la situación con el COVID-19. Algo similar ocurre en Brasil. Tal vez ahora más tarde la compa que está en Brasil nos pueda hablar un poco de eso, que ahora nos comentaba también al inicio, antes de la clase. Y otra tendencia que ha tendido a impulsar una política internacional que prioriza la salud por encima de la economía. Vemos a Cuba, que son los primeros que comienzan a desarrollar medicamentos. Esos medicamentos los llevan a China, donde en China los producen y los comienzan incluso a enviar como ayuda humanitaria y también venta, o sea, también hay negocio, no hay que ser ingenuos ni ingenuas en eso, a distintas partes del mundo, pero China ha asumido una posición muy interesante. Rusia también llevando equipo médico y ayuda logística a Italia e incluso hasta el mismo Estados Unidos. La misma Venezuela con todos los bloqueos ofreciéndole equipo médico a Colombia. Entonces vemos que hay una tendencia que tiende a priorizar la salud por encima de la economía. Y China ha destacado en las últimas semanas porque ha pasado por encima de los bloqueos económicos de Estados Unidos, que ha ampliado el COVID-19 como arma de guerra y le está dando ayuda humanitaria a Irán y a Venezuela, a los que no podían entrar medicamentos por los bloqueos de Estados Unidos. O sea, China está pasando por encima de los bloqueos económicos de Estados Unidos. Esto va colocando a China en una mejor posición en respecto de lo que sería una potencia, ya no solamente económica, sino también política mundial, y de ahí los esfuerzos conservadores europeos por irse legitimando y distanciando de un discurso como el de Donald Trump. El último punto es la decadencia de Estados Unidos, ¿verdad? Como potencia mundial, precisamente a partir de los discursos de Trump. Por ejemplo, la movida, una de las últimas movidas que hizo al llamarle la atención a la OMS, el Día Mundial de la Salud, tuvo los efectos contrarios que esperaba. Primero acusó a la OMS de no haberle dado la importancia al COVID-19 a tiempo. Y segundo, acusó a la OMS de no priorizar, de no tener claras sus prioridades al trabajar de cerca con China, cuando Estados Unidos es el que más financia a la OMS, e incluso amenazó con congelar los pagos de Estados Unidos a la OMS en medio de la pandemia del COVID-19. Lo que buscaba era... ahí te meto la cuchara porque acaba de leer en la BBC que ya le congeló los pagos. Ya le congeló. Vean sí. Ustedes, noticia vean ustedes el nivel de tensión que se está dando. La Unión Europea se ha manifestado en contra de estas medidas de Estados Unidos, por eso también incluso ha comenzado a distanciarse. Hay que ver qué efectos surgen acá, ¿verdad? Porque es una presión meramente política que está generando la decadencia de Estados Unidos como una potencia política mundial en el plano de persuasión e incluso de imposición. Veamos que está ejecutando medidas desesperadas. Esta es una noticia nueva, no la había leído, ya congeló los pagos a la OMS. Cuando el mismo rey de España, vemos que esos son las contradicciones que se dan en el sistema, ha estado hablando con altos representantes de la Organización Mundial de la Salud. Esta decadencia de Estados Unidos se debe al ascenso chino, ya no solamente económico, sino político, a partir de una gestión responsable de la pandemia. Y aparte de eso, el alejamiento que está teniendo Europa de Estados Unidos, que incluso está tratando de acelerar el plan del proyecto verde europeo para generar una economía más sustentable, que en realidad lo que busca es un modelo económico un poco alternativo para irse distanciando de estos modelos estadounidenses, pero dentro de un marco de una lógica conservadora. Y finalmente, la gran depresión que se vendrá sobre Estados Unidos una vez que se supere, si se llega a superar la pandemia del COVID-19. Bueno, hasta aquí estaría mi presentación el día de hoy.
Esperaría que, igual que la semana pasada, pudiéramos entablar un lindo diálogo. Yo no voy a mediar la palabra, así que la toman ustedes y se la van distribuyendo. ¿Qué les parece? Recuerden que a veces tienen el micrófono desactivado, a veces uno está hablando y no se escucha, tiene que ver que el micrófono esté activado. Hola a todos. Hola, buenas. Hola, yo tengo como ciertos intereses en los temas que usted acaba de mencionar, que en realidad está muy, muy interesante. Y es como el neoliberalismo, digamos, el papel del Estado que tiene en esta cuestión del neoliberalismo. Digamos, muchas veces se cree que el Estado ha dejado de intervenir, como que el Estado ya no está, que lo que manda es el mercado, pero usted bien mismo lo dijo antes, no es que el Estado deje de funcionar en este neoliberalismo, sino que ha tomado otro papel, otro rol, que es cumplir los dictados que tiene este mercado, como usted mismo lo dijo, fue su frase, de hecho. Y es muy interesante ver este nuevo papel que va a tener y cómo va a tomarse a nivel mundial. Cuando usted hablaba sobre este papel que tiene el Estado y, y esa contraposición que tiene el mercado, siempre se me vino mucho a la mente un acontecimiento en los Estados Unidos sobre un oleoducto que no sé si ustedes lo conocen, se llamaba el Dakota Access, algo así, no sé bien, que se quería construir en un territorio. Bueno, él bajaba desde el norte de Estados Unidos hasta Texas y tenía que atravesar una reserva indígena de los Sioux. Y es muy interesante ver cómo porque ahí se da ese ejemplo concreto de que el Estado como que pasó a ese nivel que no puede ni controlar el mercado, porque de hecho hubo muchas manifestaciones entre un montón de ambientalistas, líderes indígenas, bueno, las tribus Sioux, etcétera, que se oponían a este proyecto del oleoducto, y de hecho hubo muchos estudios, investigaciones, y se vio que sí contaminaban, se vio que sí invadían territorio y cultura indígena, bueno, origen, y entonces la misma administración de Obama les dijo como que a la empresa, a la transnacional, que tenían que dejar la construcción del oleoducto. Y es interesante porque a pesar desde el mismo gobierno dijo como que no, el mismo mercado, ¿verdad? Por decirlo así, esa misma empresa siguió la construcción sin hacer caso al Estado. Entonces, eso es como, bueno, ese es el ejemplo que se me venía mucho a la mente cuando se hablaba de eso, de ver cómo de verdad ahora controla demasiado más bien el mercado y controla no solo la economía, sino las decisiones políticas. Porque a pesar de que el Estado dijo que no, el mercado, ¿verdad? Igual sí, continuó sin importarle nada. Y después, otro punto que me interesó mucho es el COVID-19 y cómo se ha manejado. Y bueno, esa palabra clave que usted dijo sobre el egoísmo, que se ha visto mucho, y es muy interesante porque uno siempre ve con esta situación del COVID muchas situaciones, muchos temas, y a mí me interesó uno mucho que hace poco leí una noticia del New York Times que hablaba sobre la tripulación naviera de los empleados, digamos, los que trabajan transportando el petróleo, bueno, alimentos, suministros, etcétera. Y cómo, aunque ya se le han vencido muchos contratos a estas personas que trabajan, no los dejan devolverse a las casas, porque asimismo lo dijeron los que controlan este comercio de exportación, ¿verdad? Comercio naviero. Ellos mismos decían, no pueden ir a las casas porque el comercio debe continuar. Entonces es muy fuerte ver cómo el mercado sigue controlando pues todo. Entonces es como mi aporte. Excelente. Hay dos manitas levantadas más, ¿verdad?
Hay dos personas que tienen la mano levantada. Recuerden que a veces No, no se escucha. Muy mal internet. Recuerden que a veces tenemos el micrófono sin voz y hablamos y no nos escuchamos. Verifiquemos que hablamos y si tenemos el micrófono. No, estoy tan, con respecto a lo que dice la compañera, es interesante digamos, el papel del Estado, porque en la crisis del 2008 se da, ¿verdad?, una decadencia del modelo cuando los estados tienen que invertir en bancas privadas para salvarlas, ¿verdad? El mismo Estados Unidos invierte más de $1 trillón para salvar la banca privada en el 2008. De ahí, ¿verdad? Fue una de los primeros síntomas o una de las primeras decadencias del modelo neoliberal, ¿verdad?, que estamos viendo ahorita. Cómo el Estado, ¿verdad?, comienza a intervenir en la regulación de los mercados o de la regulación de las empresas, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Entonces ahí creo que como aporta o sumando lo que dice la compañera, ¿verdad?, creo que Ivania, creo que se llama, es importante que decíamos, ya el Estado ha tenido que tener un intervencionismo y ya eso va contra la lógica ya del modelo, del sistema. Y ya ahí cada vez se ha visto más fuerte, o sea, cada vez se ha visto más fuerte hasta el momento de ahorita que está completamente frenado y bueno, y tienen que buscar ahora qué hacer para reactivarlo. Excelente. Vamos a ver, aquí hay otra persona que tiene la mano levantada, ¿verdad? ¿Ya me escucha? Sí, sí. Sí, bueno, soy Brian. Hola, Mira, una cosa, un aporte con respecto a lo que están hablando. Yo siento que deberíamos también dejar de pensar que el Estado y el mercado son dos cosas completamente diferentes, o que hay una primacía de lo económico sobre lo político y cosas así. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el neoliberalismo no pretendía la destrucción del Estado. Pretendía, eso sí, eliminar lo que tenía que ver con el Estado social de derecho, pero el Estado como aparatos represores lo necesitaba. ¿Por qué? Porque el Estado era el que iba a imponer ese modelo económico tanto a lo interno de los países como fomentar en el mercado externo, digo, en el ámbito externo. Un ejemplo, hay una carta que le escribe Thomas Friedman a Augusto Pinochet, en la cual le dice que se necesitan justamente aplicar las medidas de shock para imponer el modelo neoliberal, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado es más como una máquina, tenemos que verlo justamente como lo que es una máquina de gestión de dispositivos. Se encarga justamente de estar administrando el dispositivo calle, el dispositivo mercado, el dispositivo tendido eléctrico. O sea, son un montón de dispositivos que conforman el Estado, pero que el más importante es justamente lo que tiene que ver con el monopolio de la violencia, porque así es como logra imponer todo, ¿verdad? Entonces, yo no vería tanto, como que hay un modelo, perdón, como que hay ¿cómo lo digo? Un fracaso del modelo neoliberal al ver que hay cada vez más intervenciones del Estado en el mercado, porque justamente eso siempre ha sido la función del Estado en la economía, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Velar por su reproducción, velar porque además, ¿cómo lo digo? ¿Cómo te digo? O sea, tiene una función pedagógica, y es educar a la población para insertarlo en el modelo económico que se estaba desarrollando a partir de los 80s o 70s con Pinochet, ¿verdad? Entonces yo lo vería más como ese complemento, no tanto como que primero está la economía, luego está lo político, lo militar, ¿verdad? Y además todo eso cambia con el 11 de septiembre del 2001. A partir del 11 de septiembre del 2001, la guerra y la seguridad se convierten en los ejes articuladores de la política internacional, ni siquiera la economía. Es más, en el discurso de Bush, después de los atentados, él habla de una economía de guerra. Es decir, todo comienza a girar en torno a la guerra.
Ven, eso era como lo que quería decirles. Excelente. Javier, creo que tiene la mano levantada, ¿verdad? Juan es el que tiene la mano levantada. Juan es Juan. Hola, Juan. Ya, ahí me escuchan. Sí. Ok, gracias. Mira, un par de cosillas, ¿verdad? Que me llaman poderosamente la atención. Cuando se plantea el asunto este del terrorismo y que todos somos terrorismos, a mí me preocupa un poco, ¿verdad? La participación en esta cátedra y que tanto lleguen a mi oficina a sacarme o a investigarme, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Porque de una u otra manera, pues es un asunto un tanto subversivo, ¿verdad? Ya el hecho de tener dos reuniones cuestionándonos la economía mundial, cuestionándonos la política, ya yo siento que nos hace sujetos de riesgo para el Estado, ¿verdad? Por dicha cerraron la famosa, no me acuerdo, UPD o UPCD o como se llamara la oficina esta, ¿verdad? Porque sí se las trae, definitivamente, ¿verdad? Hay un marco ahí de miedo y de terror en el que todos estamos inmersos y en muchísimas ocasiones, recuerdo una vez que me invitaron a participar, estaba en aquel momento en filosofía en la U, de unos movimientos ahí medios curiosos, dado que yo tenía alguna formación policial, y yo me abstuve, ¿verdad? Y justamente era miedo, ¿verdad? Lo que yo tenía por transgredir las normas, ¿verdad? Y lo que nos puede suceder al respecto. Entonces sí, definitivamente, pues que este efecto del horror y el terror, pues genera que muchísimas personas pues se callen sus voces, ¿verdad? Y no participen. Y me resultó muy atractivo esto, ¿verdad? Hay algunos talleres de un tipo de discusión política que definitivamente son sumamente subversivos, ¿verdad? Entonces es un poco ahí de lo político. Y desde la parte de la salud, cuando se habla del COVID-19, yo practico algunas formas alternativas, ¿verdad? De salud, y dentro de los grupos en los que uno participa, uno se encuentra que el COVID tiene elementos de HIV, ¿verdad? Tiene elementos de SARS, elementos de neumococo y de lo que transmite la tuberculosis. Entonces ya uno se pregunta que encontrarse todo esto en la naturaleza por accidente es como complicadito, ¿verdad? Aparte que un virus por sí mismo no es tan grave si no se junta con una bacteria, en este caso, ¿verdad? Y curiosamente, este virus tiene una bacteria que es el neumococo. Entonces, es un poco de ahí la explicación de por qué es tan agresivo, ¿verdad? Porque un virus por sí no es tan agresivo ni va a acabar con la vida de una persona en 10 días, ¿verdad? Pero cuando un virus se adhiere a una bacteria, es explosivo, ¿verdad? Y puede deshacerse de cualquiera muy rápidamente, como lo estamos viendo en este caso, ¿verdad? Ahorita había otro elemento también que componía el COVID-19 que no me vino a la mente, no logré recordarlo, pero sí hay que tener en cuenta, ¿verdad? De que estas cosillas a veces la gente las pasa como porque es la teoría de la conspiración, que es lo que nos estamos imaginando, pero definitivamente esto ha facilitado un orden mundial muy sencillo. Entonces, todo el mundo se queda en la casa, todo el mundo se queda en la casa, las economías se caen, ¿verdad? Los que quieren sacar un poco ahí, como dice, hacer su agosto, en este caso Estados Unidos y un poco Brasil, pues no quieren cerrar, quieren seguir produciendo a costa de las vidas humanas, pero definitivamente sí, esta situación, si me quieren creer lo que les digo, bueno, y si no, digamos que fue la naturaleza la que lo creó, sí fue un elemento básico para someternos a todos a un régimen, ¿verdad? En el cual estamos ahí y muchísimos, pues, a veces caemos en la paranoia, ¿verdad? Y andamos con el alcohol disparándole a todo el mundo y si voy a coger una manzana en el súper, la disparo con alcohol antes de cogerla, ¿verdad? Y estas situaciones. Entonces, yo creo que la reflexión es muy válida y sí, siento que estos son los primeros, hoy todo lo que Esteban nos comentaba, esos 4 elementos, ¿verdad? Del COVID, ¿verdad? Que hablaba del asunto de la guerra, ¿verdad?
del asunto del empleo y todo este tipo de cosas, y es apenas como el inicio de esto, pero yo siento que esto nos va a dar para más, y a raíz de esta pandemia van a haber mercados que se van a querer aprovechar de nosotros, y vamos a ver muchísimo más golpes, ¿verdad? En este caso, que nos van a afectar lamentablemente, y ya nos anuncian un rebrote y una segunda vuelta y una segunda cepa, ¿verdad? Como diciendo, el asunto viene y no se va a ir, ¿verdad? Es muy lamentable esta situación, pero en este momento yo siento que no entiendo, y ahí si alguno puede explicarme algo, yo se lo agradecería, ¿verdad? Porque es como un asunto del mercado contra el mercado, ¿verdad? Porque se están cayendo muchas empresas y muchos negocios, pero otros están como haciendo su negocio, ¿verdad? Entonces esa parte sí no me queda muy clara del uso del COVID como un arma de guerra, o de eliminar a las personas que son económicamente competencia, ¿verdad? Para un país. Ahí se las dejo picando. Sí, es muy interesante. Voy a hacer una pequeña intervención. De hecho, la Cancillería china y otros lugares han indicado de que la genética del COVID-19 tiene alrededor de un 95% de registros de propiedad de las investigaciones hechas en Estados Unidos. Entonces, un 95% es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Por otra parte, el discurso del miedo, ¿verdad? Del que nos habla Elizabeth Anker en el texto, el miedo como tal surge a partir del lenguaje del terrorismo, ¿verdad? Es un miedo intensificado al terrorismo. ¿Y qué pasa con el terrorismo? Entonces comienza por ejemplo, una de las figuras de los nuevos monstruos que comienzan a crearse es el de una persona común y corriente que se pone bombas en el cuerpo y llega a algún lugar y explota. Entonces lo que estamos diciendo es que cualquiera puede ser terrorista. Cuando decimos que cualquiera puede ser terrorista, es que cuando andamos en la calle andamos vigilándonos unos a otros y a otras para ver quién es la persona terrorista. Entonces, en la medida en que yo legitime las normas de comportamiento, de esa militarización de la conducta y del comportamiento, yo seré menos sospechoso de ser terrorista. Seré un cuerpo que más, mi cuerpo importará más en términos de Judith Butler. Tendré más derechos humanos en el sentido de la fundamentación y defensa de los derechos humanos que se hace desde la institucionalidad como tal, ¿verdad? Pero en la medida que yo me aleje de eso, seré más sospechoso de ser terrorista. Cuando hablamos de el empleo del COVID-19 como arma de guerra, es en un plano un plano geopolítico. Los bloqueos históricos que ha mantenido Estados Unidos contra Cuba han limitado un crecimiento económico de la isla. ¿Por qué? Porque limita la capacidad de comerciar mercancías, de tener acceso a mercancías, de tener acceso a turismos, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que llegamos a un contexto de pandemia, se aplican incluso, se endurecen sanciones económicas. En las últimas semanas ha endurecido sanciones económicas Estados Unidos, principalmente en contra de Irán y en contra de Venezuela, que prácticamente bloquean el acceso de medicamentos a estos pueblos. O sea, es una cuestión de lesa humanidad, si lo podríamos decir de esa manera. O sea, un pueblo tan grande como el pueblo venezolano, sin que le puedan ingresar medicamentos porque Estados Unidos endurece las sanciones en medio de la pandemia. Entonces es el empleo de la pandemia como arma de guerra. O sea, ahogar más el pueblo venezolano y generar un mayor descontento del pueblo venezolano con el gobierno, independientemente sea bueno o malo, para que lo quiten y se ponga otro gobierno que le permita a Estados Unidos y a las élites estadounidenses apoderarse de los recursos naturales, no solamente del petróleo de Venezuela, para que así poder ir equiparando las cargas en la competencia tanto económica como militar con el otro bloque, con China, con Rusia, etc. Lo mismo sucede con Irán.
Vemos los conflictos que se han desatado a partir de enero entre Irán y Estados Unidos. Irán demostró que Estados Unidos no es intocable. O sea, no había precedentes de que un país o un movimiento le diera una respuesta tan contundente a Estados Unidos como un bombardeo a una base militar. Y no solamente Irán, sino que las fuerzas populares iraquíes están echando a las tropas estadounidenses y de la coalición prácticamente de Irak, después de que el mismo Senado iraquí extendió una orden para que se retiraran después del asesinato del general Soleimani y de otro líder de las fuerzas armadas populares iraquíes, a punta de misiles, a punta de armas. Aparte de eso, entonces vemos que desde 2013 Estados Unidos viene endureciendo sanciones contra Irán, y en medio de la pandemia esas sanciones limitan el acceso de medicamentos. Ni qué decir en Siria, ¿verdad? Entonces el COVID-19 es utilizado como arma de guerra en ese sentido, que China ha venido a transgredir esos mecanismos, de esos bloqueos en países como Irán y como en Venezuela. Estados Unidos, por ejemplo, utilizando el COVID-19 como un arma de guerra, en una de las conferencias que hace el gobierno de Estados Unidos para informar sobre el COVID-19, un show mediático como el que hacen aquí el Ejecutivo, Trump da informaciones sobre Venezuela. Entonces, hay tres elementos. Hay una propuesta de que Estados Unidos le quita las sanciones a Venezuela si Maduro renuncia al poder y se conforma un gobierno de transición con representantes de Guaidó. También viene una segunda medida, que es una acusación de narcotráfico contra Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y otras personas del gobierno venezolano, cuando hay más pruebas de nexos entre Juan Guaidó y el narcotráfico que del mismo Maduro. Tercera, Estados Unidos despliega un contingente naval del Comando Sur nunca antes visto frente a las costas de Venezuela, sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Esto para controlar la cuenca Caribe. Y aparte de eso, dificultar la importación y exportación venezolana. Recordemos que el mar es fundamental para que Venezuela pueda vender petróleo. El petróleo que todavía puede vender después de las sanciones y los embargos que ha hecho Estados Unidos de sus bienes, a PDVSA, por ejemplo. En ese sentido es que podemos hablar del COVID como arma de guerra. Bueno, ya me extendí otro poco. Aquí está Brian, ¿verdad? Y bueno, hay dos manos levantadas, no sé quién está primero, quién quiere hablar primero. Está FM y A. Así es como se ve en la pantalla. Hola, hola. Buenas. Gracias, Esteban. Bueno, no, particularmente quisiera rescatar unos puntos. A mí, no sé si por mi forma de captar información me es muy útil algunas categorías que vos usaste, por ejemplo, para digamos, acomodar diferentes, diría yo, no sé si estrategias o mecanismos, unos dentro del conservadurismo, otros dentro del socialismo liberal y el neoliberalismo. Tal vez como, por lo menos a nivel discursivo, me sirve mucho para diferenciar eso que se entremezcla, pero que para mí, digamos, en algunos momentos es más palpable, sobre todo en lo operativo. Yo, por lo menos en lo que vos definías como socialismo liberal, me parece que es muy palpable cómo el Estado recurre a elementos, digamos, del capital, digamos, público, por llamarlo de alguna forma, para solventar las brechas generadas por estas transacciones privadas, digamos, que benefician a cierto sector muy privilegiado y que por supuesto que precarizan las condiciones de vida de muchas personas. Particularmente yo lo veo, por ejemplo, cuando uno va hacia la costa, por ejemplo, al lado de Quepos. También por mi trabajo me ha tocado que estar en algunos lugares como en la costa del lado de Tela, en Honduras,
y el panorama es muy similar en términos de la homogeneización en torno al cultivo de la palma, por ejemplo, de la palma africana. También, por ejemplo, no solamente, digamos, ver el cultivo, sino la miseria y la precarización de las condiciones de vida que se generan en torno a las personas que viven literalmente inmersas en la palma. Y los estados, digamos, usualmente dando subsidios a las familias que se encuentran en condiciones de precariedad, para de alguna manera, yo lo veo así, tapar la miseria que generan las compañías que precarizan sus condiciones de vida para poder generar ese sector productivo, por llamarlo de alguna manera. Y esto lo podríamos ver con un montón, digamos, de negocios o modelos de negocios ¿verdad? A nivel de Centroamérica. Pero a mí particularmente eso me llama la atención porque si uno, digamos, tal cual vos lo planteas, digamos, de cómo el Estado le sirve a estas élites mercantilistas, si fuese tan evidente, quizás fuese más fácil de luchar contra este enemigo. Pero yo sí creo que el discurso tecnificado dificulta el poderse, digamos, apropiar de una lucha coherente o más bien sostenida. Por ejemplo, yo en planificación veía cuando en algún momento las compañías del sector privado, digamos, generaban esa planificación estratégica, ¿verdad? Que iba enfocada a generar valor privado para sus accionistas. Y tratan de meterse al Estado, a la institución del Estado, a través de la eficiencia y la eficacia del Estado. En algún momento lo intentaron, creo que aquí hubieron algunos esfuerzos, ¿verdad?, de hacerlo, pero claramente había un choque muy grande entre esa planificación del sector privado y cómo se puede gestionar el aparato público o la institución pública. Y entonces empiezan a tecnificar el discurso a través de la división de los sectores, ¿verdad? Y hoy hablamos, por ejemplo, del sector público, sector privado y sector social. En el sector privado ya no se hace la generación de valor privado, digamos, directamente, pues es una contradicción, sino generación de valor público. Entonces, cuando el IMAS está llenando esa brecha, digamos, para que no se note la miseria de la zona de Quepos, que está dejando la palmatica, digamos, la empresa, está generando valor público. Entonces, claramente suena más lindo decir que una institución genera valor público en lugar de decir que está tapando la miseria que dejan los empresarios de la palma africana. Por otro lado, me hace mucho más sentido en operativo la generación de valor social, entendiendo, y yo particularmente en el sector de ONGs, cómo las ONGs nacionales y sobre todo las internacionales llegan en esa lógica de buscar valor social o a generar valor social, llegan literalmente a abarcar el resto de la miseria que el Estado no puede tapar. Yo particularmente trabajo en población en niñez y adolescencia que ha perdido el cuidado familiar y literalmente ahí vos podés ver la cadena de vulneraciones que se va dando hasta que queda el niño, digamos, literalmente en la calle, pero a ningún Estado y a ningún empresario le sirve que los niños están en la calle. Entonces tienen que existir ONGs alimentadas particularmente, en este caso las grandes ONGs internacionales, por recursos internacionales de la Unión Europea, de la ONU, literalmente para tapar esas brechas. Entonces, yo particularmente, digamos, he observado cómo el servicio que nosotros particularmente brindamos en ofrecer cuidado alternativo a niños que han quedado en la miseria, funciona como recurso complementario a la generación de valor público del Estado en esa línea, digamos, discursiva, pero que a fin de cuentas es literalmente tapar la miseria que genera este sistema, digamos, depredador capitalista. Entonces, uno incluso puede en algún momento perderse, ¿verdad?, en este tema de conciencia y irse por lo romántico y decir, bueno, qué bonito, ¿verdad?, trabajar ayudando niños.
¿verdad? En un discurso muy romántico, pero a fin de cuentas, haciendo esta cuota de realismo, no sé si fatalista o concientizador, pasa por nombrar las cosas como son, y realmente es esconder la miseria que genera estos sistemas, en este caso, digamos, centrados en la generación de valor privado como recurso último, y que es muy, digamos, los entornos en los que se genera este trabajo son muy, muy precarios, ¿verdad? Por ejemplo, entornos como Haití, por ejemplo, en ciertos sectores de África también, donde hay programas de cuidado alternativo de esta ONG, se ve muy palpable esa miseria en la que viven estas poblaciones y que es realmente producto de este sistema capitalista. Excelente apreciación. Hay dos manos levantadas, no sé cómo quieren distribuirse en el orden, está A y M. Recuerden que para hablar también tienen que revisar que el micrófono esté activado. Hola, de nuevo. Mira, estabas hablando lo del COVID como arma de guerra y hablaban de los conceptos. Hay un concepto que yo considero que es muy importante tener en cuenta en este contexto, que es el de guerra total. La guerra total, bueno, existe desde, no sé, desde Hernán Cortés invadiendo México, ¿verdad? Todas las estrategias que utilizaron. Pero, digamos, en tiempos modernos esto surge desde desde la Primera Guerra Mundial, con un mariscal, un militar alemán llamado Erich von Ludendorff. Ludendorff es el que más va a desarrollar esto. Clausewitz también va a desarrollar toda la teoría de la guerra total. Los nazis lo van a desarrollar ¿cómo se llama? Con Carl Schmitt. Pero bueno, lo que quiero decir es que la guerra total, lo que dice es que si el objetivo es vencer o derrotar al enemigo, voy a valerme de todos los medios que disponga. Pueden ser medios legales o ilegales, morales o inmorales, humanos o inhumanos, como todo, o sea, todas esas dicotomías se las pasan por donde quieran, ¿verdad? Lo que importa es derrotar al enemigo. De ahí que se puede usar, digamos, a la pandemia como forma para justamente derrotar o vencer a ese enemigo, que además, como es una guerra total, se elimina la distinción entre combatiente y no combatiente. Es decir, la población es parte también de la guerra y por tanto la guerra se puede lanzar en contra de esa población, ¿verdad? Entonces, eso perfectamente explica por qué en media pandemia y se incrementan los bloqueos, se incrementan las sanciones, Estados Unidos despliega esta gran cantidad de tropas y embarcaciones y todo frente a Venezuela. Y además hay otra cuestión, es la excepcionalidad, es decir, se suspende el ordenamiento jurídico, se suspende el derecho y, como diría Tikkun, todos los golpes son posibles ahora, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Buenísimo. M tiene, Magdi, creo que es, ¿verdad? Aquí, Mac, no sé si tienes el volumen activado. ¿Me escucha? Ahora Ahí sí. Bueno, todo bien, ¿cómo están? Pura vida. Yo quería como aportar un poco, ya que también hiciste esa intervención a la hora que se habló del debate y bueno, en mi caso yo que estoy aquí en Brasil, solo puedo como mencionar lo que más, tal vez no podría dar un contexto, eh, digamos, de lo que ha pasado atrás, ¿verdad? O de un contexto histórico, pero sí podría, digamos, mencionar con relación obviamente a cómo se ha manejado. Es muy interesante porque a pesar de que la noticia se dio en China y todo lo demás, ¿verdad? Esta situación, cuando empezamos aquí a escucharlo más en Brasil, era como ese rum rum de que se iba a dar, de que se iba a dar. En febrero, que aquí se da muchísimo o es muy popular el asunto de los carnavales, la gente realmente es una fiesta popular y se mantuvo como muy discreto, que no había coronavirus y todo lo demás, se especulaba y todo, pero imagínense que
se dio todo el asunto de los carnavales y para lo que fue el miércoles, que era, los carnavales cierran el martes y el miércoles se dio la primera noticia de que había un caso de coronavirus. Entonces, desde ahí ya se viene como empoderando el asunto o imperando el asunto de que la economía es primero que la salud y todo lo demás, porque jamás se va a parar una actividad tan grande como es la entrada de un montón de dinero, de turistas y todo lo demás, turismo que se mueve tanto nacional como extranjero. Igual yo siento que a partir del 16, creo que estamos, de marzo, fue que se empezó ya el cierre de los sectores de educación oficialmente, que eso mueve muchísimo. Yo vivo en una ciudad universitaria y por lo tanto sí se empezó a ver una baja con relación al movimiento en las calles. Sin embargo, no era de gran peso. Para poner una escena, yo vivo en el nordeste, bueno, en esa región, y la cuestión fue que después de esa situación, generalmente el discurso del presidente es minimizar la situación de pandemia. Si digo una palabra ahí enredada es porque tengo el portugués muy metido, ahí me disculpan. Él minimiza muchísimo en todos sus discursos lo que es, diciendo que es una gripecilla, que no es nada, que continuemos trabajando, etcétera, etcétera. Al día de hoy en la mañana tenemos 23,000 casos y ahora viendo el reporte tenemos 25,000 notificados. Generalmente en los últimos días ha habido una creciente de 1,000 casos por día, pero esta situación con una letalidad de 6%. Esta situación es alarmante y en mi caso, yo como cientista de la información me empecé a alertar de que no había transparencia de información, no había transparencia de datos. Los primeros, digamos, las primeras semanas, las páginas que debían informar estas estadísticas no funcionaban, etcétera, etcétera. Y obviamente esa parte de censura de información es pues es un atropello, ¿verdad? Y se habla mucho de democratizar y que la gente tiene acceso a la información y digital y todo lo demás, pero eso no es una realidad para todos los sectores. Entonces, el discurso de hace 2 semanas del presidente fue como diciendo, vamos a convivir con el caos y con el virus y volvamos a trabajar porque eso es lo que se necesita hacer. El discurso del presidente, él siempre se compara mucho con el discurso de Trump, diciendo que como un país como Estados Unidos está trabajando y está operando comercialmente y como Brasil, que de repente no es tan grande o no tiene el mismo poder que el otro, no lo va a realizar. Imagínense la situación. Otra de las cosas muy interesantes que yo tal vez no tendría un amplio espectro para analizar, pero sí me causa mucha curiosidad, es el hecho de que Sao Paulo es una de, digamos, de las ciudades más de mayor comercio o de mayor industria, de mayor desarrollo con respecto a lo que es el comercio. Y en este momento, al día de hoy, tenemos 9,000 casos solo en Sao Paulo, ¿verdad? Y bueno, tal vez ahí yo no podría como aportar mucho, pero es interesante porque en las votaciones Sao Paulo es una de las regiones o es uno de los estados donde más se votó a favor de Bolsonaro. Entonces imagínense que ya ahí viene un discurso asociado político, ¿verdad? Donde no importa, vamos a continuar trabajando porque no está pasando nada. Y es una de las ciudades donde más infectados o más casos tienen en este momento. Sin contar que hay mucho sesgo, que hay muchos casos que no pueden notificarse y que la estructura obviamente no va a dar abasto. Eso por una parte. Por otra parte, con relación a lo que es el asunto del COVID y el desarrollo y el atropello de los derechos, también algo que quería resaltar era el asunto de la desigualdad y de la parte de las favelas. Porque, digamos, es muy fácil decir que vámonos todos a la casa, encerrémonos, pero la desigualdad que golpea la realidad de diferentes personas no es la misma.
donde las favelas a veces, donde las favelas no hay agua, no hay suministros de alimentos, de limpieza, el trabajo mayormente es informal. Entonces, el discurso blanco, el discurso elitista que se queja de que por qué los precaristas, diciendo en palabras ticas, de por qué el favelado está en la calle, sigue haciendo sus churrascos y su vida como si nada, es porque claramente es un discurso elitista, es un discurso político y es un discurso que se ve desde la ventana del condominio que queda en la mejor parte de una zona de la ciudad. Entonces, esta desigualdad viene también atropellando mucho a lo que es, y otra cosa que reflexiono en esta parte de las favelas y el virus, es el asunto de que muchas de las personas que se encuentran faveladas o periféricas son personas negras. Y es increíble, ustedes no saben lo chocante que es, o por lo menos para mí fue muy chocante y sigue siendo muy chocante el racismo que se da aquí. El racismo es exagerado cuando usted ve que usted está en una plaza y llega la policía o llega de repente ahí y las personas que son siempre revisadas o requisadas son personas negras, por su condición, por su color o por lo que sea. Entonces, ese discurso de decir de por sí el favelado o la persona que vive en un precario puede aguantar porque igual es negro, sigue siendo un discurso de un sistema esclavista. En fin, eso es un poco de lo que se da, de los atropellos tanto con respecto a lo que no hay democratización de la información, no hay acceso a la información. Por un lado tenemos como Costa Rica que al mediodía, todos los días hace un discurso de vamos a manipular el pueblo y vamos a dar la información que queremos. Y por otro lado tenemos aquí la otra moneda donde pasan semanas, no sé, digamos, oficialmente no se dan datos, el presidente no aparece, sino más que minimizando una situación que no se puede minimizar, porque es evidente y está golpeando el país. Entonces es un discurso que, como mencionaba tal vez antes de la clase, un discurso como se está dando en Nicaragua. Hablaba con un colega donde en Nicaragua, si usted no va a la universidad, es expulsado de la universidad. Donde si usted no se presenta, usted es expulsado de su trabajo. Donde el presidente parece ser que lo que quiere es entonces matar su pueblo porque no le interesa. Esa situación entonces sí viene mucho con lo que estabas hablando del punto 4 sobre priorizar la economía y la salud. Y evidentemente en este momento en el país donde me encuentro es un país donde se prioriza muchísimo lo que es la parte económica y la salud queda en un plano que cada estado, cada uno tiene que ir nadando a como puede. Son los movimientos sociales actualmente, no todos, pero una gran parte, los que están dando abastecimiento a las partes faveladas o los personas, digamos, de un nivel social más carente. En fin, eso sería como parte de mi aporte y de la situación aquí. Muchas gracias. Vamos a ver quién más quiere participar. ¿Nadie más quiere participar? Bueno, algo importante de ver es que lo rico de este tipo de espacios no es, para mí no es solamente el hecho de tener la posibilidad de exponer una temática, de hablar sobre una problemática, sino, digamos, de exponer una temática o una lectura, sino más bien es esto, este encuentro, ¿verdad? Donde podemos conocernos, reconocernos, pensarnos, más en estas condiciones donde se ha llevado a un aspecto más radical la inmovilización política de los cuerpos, de la que hablaba el Comité Invisible. A veces son pequeñas terapias de shock. Las personas estamos aisladas en las casas, pensamos estas cosas y no tenemos con quién conversarlas. Al conversarlas nos rehumanizamos, recuperamos un poco de nuestra humanidad y seguimos construyendo este tipo de criterios que son fundamentales. La próxima clase
vamos a trabajar Aristóteles, pero el enfoque de las primeras dos clases va a marcar el modo en el que vamos a comenzar a interpretar los textos de la teoría política occidental. Entonces no vamos a leer Aristóteles o los fragmentos de Aristóteles que están en el programa del curso con el objetivo de entender profundamente Aristóteles. Quizá la exposición yo dé los criterios generales para tener una comprensión básica del pensamiento aristotélico, pero lo importante es ver cómo eso nos afecta en la actualidad, o sea, cómo podemos leer eso para nuestro contexto, para criticar el modo en el que se está construyendo la teoría política en nuestro contexto, el modo en que se puede estar reutilizando eso en nuestro contexto para situar la filosofía. Ese sería el enfoque que comenzaríamos a dar a partir de la próxima clase, ¿verdad? Les cuento que ya estamos terminando los primeros artículos de la segunda sección del diario Más Allá de la Cortina. Uno es sobre Carlos Andrés Pérez, que es un trabajador del Recope que fue criminalizado en la protesta en contra del plan fiscal el año pasado. Entonces es el compa del Recope que acusaron de sabotaje y de terrorismo. Vamos a hacer un reportaje sobre el caso de él en esa parte del periódico y estamos preparando otros casos también con los que vamos a ir enriqueciendo esta parte del periódico. También esta semana, en el transcurso de la semana, vamos a lanzar la tercera nota editorial del periódico, en la cual vamos a hacer el lanzamiento de la sección de obras literarias y la sección de reflexiones filosóficas. Así que si hay personas aquí, de hecho ya Sebastián nos compartió textos que quieran compartir, si escriben poesía, si escriben cuentos de contenido político y quieran colaborar con alguna obra para la sección literaria, bienvenida la colaboración. Y si tienen reflexiones políticas, que tengan una reflexión a fondo, no es una cuestión académica, como hemos dicho, esto es de ruptura, ¿verdad? Pero que sea una cuestión crítica, es lo fundamental, nos ayudaría a ir dándole contenido también a esta sección de reflexiones. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, aportar algo más para la clase. También recuerden, ¿cómo es que se llama? Pasar. De hecho, el ejercicio va genial. En la primera clase me encantó los comentarios que quedaron. Recuerden a los documentos de Drive que les incluí. Recuerden que estamos con la biblioteca virtual autónoma de filosofía. Ahí pueden incluir los documentos que ustedes consulten sobre estas temáticas, y hay una hoja de Excel para que vayan incluyendo los datos bibliográficos para que más adelante compas de informática nos ayuden a hacer un sistema y un repositorio donde estén todos los documentos. Recuerden también que si el curso les va inspirando poemas, cuentos, lo que sea, dibujos, reflexiones, lo pueden subir a la olla a la olla de verdura de los saberes comunales para luego ver todo eso al final del curso. Y principalmente lo que me gustó mucho de la semana pasada fue el documento de Word que se llama el collage de la historia del curso, ¿verdad? Que lo vamos construyendo entre todos y todas. Hubo aportes muy importantes, yo me los leí todos y al final puse un comentario de que estaba muy satisfecho con la dinámica. Espero que esta semana también sea igual, de que ingresen al documento y que vayamos haciendo un registro de la historia del curso. No sé si tienen otros comentarios, preguntas, reflexiones. Bueno, en ese caso les agradezco mucho. Ha sido un excelente tiempo, lo he disfrutado mucho y entonces nos estaríamos viendo de hoy en 8. La lectura de Aristóteles ya está en la carpeta de la Biblioteca Virtual Autónoma. También la voy a subir ahorita al grupo de Facebook. Y recuerden que me pueden escribir al correo de la cátedra o al teléfono para consultas, para sesiones, para conversar estas temáticas. Si quieren, digamos, por ejemplo, qué sé yo, damos como una especie de atención estudiantil, ¿verdad? Nada más que sin esa formalidad. Me escriben un WhatsApp, Esteban puede reunirse tal día o está ocupado en este momento, así, y vemos.
y cualquier cosa, ya sea que hagamos una llamada de Gypsy o que trabajemos por WhatsApp o como quieran, lo importante es ir dinamizando y hablando sobre estas cuestiones, ahora que todavía podemos. Entonces, no sé, entonces muchas gracias, estamos en comunicación, nos vemos, pura vida, gracias. Pura vida, chao. Sí, gracias, pura vida. Gracias, chao. Chao. Chao, pura vida. Un beso, un abrazo. Igual. Camarada. ¿Cómo está? Dame un segundito para parar esto.